¿Sí era esta, muchachos, la de la médula suprarrenal? Sí, doctor. Sí. Bueno, pues vamos a darle porque sí está un poquito larguita, a ver cuánto le podemos avanzar. Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver es la médula suprarrenal. El propuestos generales aquí están. Ahorita los ampliamos. Ahora sí, estructura y función del sistema simpático adrenal. Estructura, síntesis, captación, liberación y metabolismo de las catecolaminas. A las 9 de la mañana ustedes ya deben saber la forma en que este compuesto del sistema adrenal, sus funciones normales, la estructura, función y metabolismo de la adrenalina y la noradrenalina. Entonces vamos a ver. Estas primeras diapositivas sirven como introducción al tema. Vamos a ver la estructura y función del sistema simpático adrenal. Esas son unas 2-3 diapositivas a manera de introducción. Entonces, el sistema nervioso autónomo. Hay dos partes del sistema nervioso: el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo. También se llama visceral o vegetativo o involuntario. Y esta es parte del sistema nervioso que está formado, que tiene componentes anatómicos centrales, esto es, en el cerebro y en la columna, en la médula espinal, y componentes anatómicos periféricos, que son los ganglios, los nervios, sus receptores en cada tejido y órgano efector. Este sistema, el sistema nervioso autónomo, regula funciones del mantenimiento de la homeostasis orgánica interna, esto es, a las respuestas de adaptación ante las variaciones del mundo o del medio externo y del medio interno. Estas son adaptaciones esenciales para la vida. Son situaciones en las que nuestro organismo se adapta a los cambios internos y externos, y lo más importante, por eso se llama involuntario, que no toma en cuenta la voluntad de las personas. Este es un problema, esta es una situación muy particular que no nos pide permiso para hacer los cambios que requiere. Entonces, de manera involuntaria, nosotros podemos tener cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la respiración, cambios en muchas funciones de nuestro cuerpo que nos preparan y nos adaptan de acuerdo a los cambios requeridos por el medio interno y el medio externo. Por eso, por ahí encontré esta frase que dice que la naturaleza creó prudente a salvar estos mecanismos de homeostasis o de estabilidad y de adaptación, salvarlos de una voluntad ignorante o caprichosa. Esto significa que querramos o no querramos, muchas cosas se van a presentar sin necesidad de pedirnos permiso. El sistema nervioso autónomo lo vamos a dividir, lo van a conocer tanto ahora en parte y después cuando llegue en el siguiente sistema nervioso, van a darse cuenta que se divide en tres tipos o en tres clases. Es el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Entérico se refiere al sistema nervioso del aparato digestivo. El sistema nervioso simpático también se llama adrenérgico y el sistema nervioso parasimpático también se conoce como colinérgico, y esto en referencia a los neurotransmisores. Entonces, el neurotransmisor final más importante en el sistema simpático son adrenérgicos, son la adrenalina y la noradrenalina, y en el sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina, por eso se llama colinérgico. Y este es un esquema del sistema nervioso autónomo. Por una parte, por el lado izquierdo, para acá vemos que dice simpático,
Y el simpático está formado por todas los nervios que salen de la médula espinal a la cadena ganglionar o paraganglionar. Y el sistema nervioso parasimpático se llama cráneo caudal. ¿Por qué? Porque tiene sus inicios el inicio de sus fibras nerviosas está en el sistema nervioso central a nivel del cerebro o cráneo caudal y tiene hasta acá abajo la salida de las fibras. Lo simpático es el parasimpático. Y si ustedes se fijan un poquito en todo esto, vamos a ver que casi todos los órganos están inervados por ambos sistemas, sistema nervioso y el simpático y el parasimpático. Pero nos vamos a centrar en el órgano del tema de hoy, en las médulas, en las suprarrenales. Entonces aquí localizamos el riñón y arriba del riñón está las glándulas suprarrenal, que es esta. Y si ustedes se fijan, la glándula suprarrenal no tiene inervación parasimpática, solamente la tiene simpática. Esto es de acuerdo, a esto se refiere. Todos los demás órganos que ustedes ven aquí representados están inervados por ambos sistemas, a excepción de la médula, de las glándulas suprarrenales. En esta diapositiva lo que se requiere representar es que vean cómo el sistema nervioso central, la neurona motora, solamente tiene un axón. La neurona motora que está en el sistema nervioso central, ya sea en la médula o en el cerebro, tiene solamente un axón y que va desde el inicio de la neurona hasta el órgano efector. Es una fibra motora somática. Solamente tiene una sola fibra. Y en el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, tienen dos fibras para llegar al órgano efector. Esto se llama fibra preganglionar y aquí tenemos un ganglio simpático. Y este ganglio simpático tiene dos fibras, entonces la fibra preganglionar, que es más corta la preganglionar que la fibra postganglionar, a diferencia del sistema parasimpático, que tiene su neurona central, ya sea en el sistema nervioso central, en el cerebro o bien en la médula, y esa fibra es más grande o más larga, digamos. La preganglionar es más larga que la postganglionar. Los ganglios están muy cerca del órgano efector. Esto es lo que queremos representar en esta diapositiva. Y entonces ahora sí vamos a ver el origen de las glándulas suprarrenales. Aquí vemos que el origen embrionario, las glándulas suprarrenales están compuestas entonces por médula y corteza. La corteza tiene un origen diferente. La médula tiene un origen diferente al de la corteza. Y como vemos, cómo se va introduciendo en color azul, vamos viendo cómo la médula se va introduciendo entre la corteza suprarrenal, queda dentro de la corteza suprarrenal. Y aquí la corteza suprarrenal cómo se va dividiendo en capas y finalmente ahorita vamos a ver las capas de la médula y las capas de la cápsula suprarrenal. Entonces aquí decimos que embriológicamente las médulas suprarrenal derivan embriológicamente de la cresta neural como neuronas modificadas. Estas son prácticamente unas neuronas y van a formar la médula suprarrenal va a ser las veces como de un ganglio. Eso es lo que va.
Y en esta diapositiva es la que le encargo que se la sepan, no se crean. Esta no se la van a aprender toda, pero sí vamos a ver las primeras capas que ustedes vieron en la embriología. Aquí vamos a ver, decimos que la médula suprarrenal deriva de la cresta neural. Vamos a ubicar la cresta neural, ¿ya la ubicaron? No es fácil, ¿verdad? Aquí está, la cresta neural. Y esta cresta neural del tronco tiene esta vía, sigan la vía, sigan esta vía, y viene a dar la médula suprarrenal. Y la corteza suprarrenal viene del mesodermo. Entonces aquí venimos del mesodermo y vamos a seguir esta vía. Y como aquí se juntan, y aquí tenemos las suprarrenales. La corteza que viene del mesodermo y la médula que viene de la cresta neural. Para eso sirve esta diapositiva, para que recuerden o veamos lo que dijimos en la diapositiva anterior, que son tejidos de diferente origen embriológico. Esa es una imagen. Se llaman glándula suprarrenal porque están arriba de los riñones. También se llaman células adrenales. ¿Por qué se llaman adrenales, muchachos? ¿Qué significa adrenal? Es para todos la pregunta. ¿Qué significa adrenal? Viene de adrenalina, porque ¿No será porque puede provenir de la hormona adrenocorticotropa o algo así? la, De la ACTH, la, HACT. algo tiene que ver, pero no es la ACTH, no tiene tanta influencia sobre esto. En la etimología, en las etimologías, ad significa cerca, junto. Acuérdense, ad es un adjetivo un adjetivo. En la etimología significa acercarse o junto. Y abducción es separar y aducción es juntar. Entonces, ad es junto a los riñones. Así de sencillo. Es junto a los riñones. Ad, junto, renal. Y la palabra, cuando hablamos de abducción, ¿qué significa abducción? Es separar. Entonces, separar, ad, juntar. Aquí estamos ad, renal, junto a los riñones. Estas son las imágenes. Vamos a ver unas imágenes. Estas son unas imágenes en cadáver. Tenemos a la derecha, bueno, aquí tenemos el riñón, y acá tenemos ya el riñón con la glándula suprarrenal. Este es el riñón. Este ya es una imagen de cadáver. Esas son las imágenes para que vean cómo está la corteza y la corteza de la médula. Son parecidas. Ahora ya estamos viendo las capas de la corteza. Entonces aquí vemos la zona más externa de la corteza, es la zona glomerular, y esta tiene como función secretar aldosterona. La zona fascicular es la segunda capa de afuera hacia adentro y es la encargada de producir el cortisol. Y la zona reticular es la zona tercera de afuera hacia adentro, y esta es la encargada de producir los andrógenos. Y dentro de todo esto queda la médula, que es la que vamos a ver ahora. Y esta médula en este color es la que va a secretar las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Esta no me gusta, sí me gusta, pues, pero es un detalle cada vez más formado. Y este ya ahora es una imagen histológica más propia. Entonces, en la parte externa tenemos la cápsula que protege la glándula suprarrenal.
tenemos aquí la zona glomerular. Se llama zona glomerular porque recuerda la imagen de los glomérulos. Por eso se llama glomerular. Y esta zona, ¿qué produce, muchachos? ¿Qué produce? Aldosterona, ¿Cómo? aldosterona, Aldosterona. Y luego la zona fascicular, que es la zona más grande. Esta, ¿qué produce aquí? cortisol, El cortisol. Y tenemos la zona reticular, que es la que produce los ¿qué? andrógenos, Los andrógenos. Y por aquí tenemos al final un poquito de la médula espinal, de la médula. Ahorita vamos a ver cómo funciona esta cosa. Entonces vamos a dirigirnos ahora sí a la médula propiamente. Ya dijimos al principio que las células de la médula suprarrenal derivan embriológicamente de la cresta neural. Ya vimos cómo se fueron juntando con tejido del mesodermo. La médula suprarrenal corresponde a esto alrededor al 10% del peso de la glándula suprarrenal. Está compuesta por células cromafines. Se llaman cromafines por el color que se tiñen cuando se tiñen con células cromáticas, por eso se llaman cromafines. Y estas células de la médula suprarrenal están inervadas, como vimos o vamos a ver más adelante, como si fuera un ganglio. Van a recibir solamente fibras simpáticas que vienen de la médula espinal. Y estas fibras, la actividad de la médula suprarrenal va a estar presentada, va a estar activada en respuesta a situaciones de estrés. Las células de la médula suprarrenal cuando reciben este estímulo en situaciones de estrés producen catecolaminas. Las catecolaminas, como ven aquí, son la epinefrina y la norepinefrina. Aquí entre paréntesis dice adrenalina y noradrenalina. No les vaya a pasar como a mí, que pensaba que eran cosas diferentes. Entonces, la epinefrina es lo mismo que adrenalina y la norepinefrina es lo mismo que la noradrenalina. Para que si ven en un momento dado epinefrina, piensen que es adrenalina y norepinefrina es noradrenalina. Y aquí está, en este esquema lo que pretendemos encontrar es cómo está lo que habíamos dicho anteriormente en diapositivas anteriores. El sistema parasimpático está representado en el sistema nervioso central y en la parte final de la médula espinal. Y la médula espinal, todas las células, todas las fibras simpáticas salen de aquí, de la médula, y veamos cómo el sistema simpático inerva la médula suprarrenal. Entonces, esta médula suprarrenal, por eso decíamos que pareciera o simula como si fuera se comporta más bien como si fuera un ganglio. Y esta estimulación, si ustedes ven todas las neurotransmisor preganglionar, tanto el sistema parasimpático como el sistema simpático, es la acetilcolina, tanto para los dos en la fibra preganglionar. Ya después, en la fibra postganglionar del parasimpático, es la acetilcolina, y el sistema simpático es la noradrenalina. Pues estas son la fibra postganglionar. La preganglionar, el mediador, el neurotransmisor es la acetilcolina. Excepto, por ahí hay una. Después ahorita vamos a ver hay una excepción. Esto es lo mismo del anterior. Como vemos aquí que la médula suprarrenal está inervada por fibras simpáticas provenientes de la médula y que su función es producir y eliminar epinefrina y norepinefrina a la circulación
y a diversos órganos son los que toman la... Ahorita vamos a ver cómo actúan y cómo actúan en los diferentes órganos por la presencia de sus receptores. Y aquí está la excepción que les mencionaba a la vez en la diapositiva anterior. Aquí tenemos una fibra, parte de la médula espinal, una fibra preganglionar, su medio transmisor o su neurotransmisor, acetilcolina. Pero esta fibra, a pesar de que es simpática, va a producir en el segundo ganglio, después del ganglio, su neurotransmisión van a ser acetilcolina, es la excepción que les mencionaba en la diapositiva anterior, y esto es exclusivamente en las glándulas sudoríparas. Entonces, las glándulas, cuando sudamos mucho, es una actividad o estimulación simpática, pero aquí esta fibra nerviosa, los dos neurotransmisores son acetilcolina. Vamos a ver ahora la síntesis y la secreción de las catecolaminas. Entonces ya vimos que las catecolaminas son adrenalina o epinefrina y noradrenalina y la dopamina. Estas son las que vamos a entender. La materia básica para que se produzca las catecolaminas es la tirosina. Este es un aminoácido. Es un aminoácido no esencial y no esencial porque este aminoácido se produce o se sintetiza por la hidroxilación de otro aminoácido, que es la fenilalanina. Entonces, la tirosina se produce o se deriva por la hidroxilación de la fenilalanina. Esto significa que la tirosina no es un aminoácido esencial. La fenilalanina sí es un aminoácido esencial. Aquí lo de esta diapositiva lo que tenemos que recordar es que la fenilalanina produce la tirosina y la tirosina va a ser la base de la producción de las catecolaminas. Y aquí tenemos en esta diapositiva dos esquemas de cómo se producen o cómo se producen las catecolaminas. Partimos de la tirosina, derivada de la fenilalanina. Después una tirosin 3-monoxigenasa, eso también se conoce como hidroxilasa de tirosina, va a producir la tirosina, se va a transformar en dopa. Y esta dopa, por una descarboxilación de la L-aminoácido aromático, va a producirse la dopamina. Y esta dopamina va a sufrir otra vez otra hidroxilación, para producir la noradrenalina. Y esta noradrenalina va a sufrir a través de la transferasa de la feniletonolamina, va a convertirse en adrenalina. Entonces vamos a requerir fenilalanina para producir tirosina. Y la tirosina va a requerir de diferentes. Primero sufre una hidroxilación por esta enzima para producir dopa. Después esta dopa sufre una descarboxilación para sufrir dopamina. Y esta dopamina sufre una hidroxilación para producir noradrenalina. Y la noradrenalina en la médula suprarrenal, decimos, se convierte por metilación a la adrenalina. Y esas son las dos catecolaminas que se producen en la médula suprarrenal. La cantidad, ya habíamos dicho, que se produce más adrenalina que noradrenalina. 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina. Estas son simplemente las fórmulas de las tres catecolaminas que se producen aquí. Esta es una forma de entender este es un esquema de una célula de la médula adrenal, cómo la tirosina entra, sufre lo que habíamos dicho, la
la hidroxilación, descarboxilación, hidroxilación y después la noradrenalina se convierte en adrenalina y son este ya es por exocitosis, es que se liberan este es prácticamente lo mismo, cómo llega la acetilcolina como el neurotransmisor desde el sistema nervioso simpático, llega a la célula, la tirosina, finalmente produce la tirosina, la dopamina, la noradrenalina, y aquí la noradrenalina se produce en noradrenalina principalmente y adrenalina. Aquí dijimos que el 80% de la secreción de las médula va a ser la adrenalina y el 20% es la noradrenalina. Ambas hormonas se llaman simpático-miméticas. Simpático-miméticas es decir que son del sistema simpático y que mimetizan, o las dos van a estimular todas las células simpáticas. Y en esta diapositiva lo que estamos viendo también es como las células cromafines de la médula van a producir aquí dice 85% de la adrenalina. Aquí estamos viendo una cantidad y aquí estamos viendo la noradrenalina también, como sale la dopamina. Vemos aquí que dice que la velocidad media en 2 minutos, una vida media, BM es vida media. Entonces, la vida media de esta adrenalina es muy cortito, es de 2 minutos. Y está inactivada por tejidos diana. Ahorita vamos a ver cómo se desactiva, cómo se metaboliza. Esto COMT y MAO significan catecolortometiltransferasa y monoaminoxidasas, que son las enzimas que degradan las catecolaminas. Y la noradrenalina también produce inactivación por las mismas enzimas, la catecolortometiltransferasa y por la monoaminoxidasa. ¿Cómo se activa el sistema nervioso simpático? Hoy te vamos a ver la activación. En condiciones normales, el sistema simpático y el parasimpático están activos y a eso se le llama tono simpático y tono parasimpático. Siempre hay secreción manteniendo este tono simpático y parasimpático. La secreción de la médula adrenal en reposo, tanto la adrenalina como la noradrenalina, es más o menos esto, 0.2 microgramos por kilogramo de peso y por minuto. Esto es para tratar de mantener el tono simpático y parasimpático y de nuestro estilo de vida. Igual que la noradrenalina, como ustedes ven, es mucho menos cantidad de noradrenalina que la adrenalina. Este es 0.5 microgramos por kilogramo de peso y por minuto. Estos circulan. Una vez que se secretan de la médula suprarrenal, circulan en la sangre y estimulan 5 a 10 veces de manera más intensa que lo que hacen las fibras. Y como dijimos en la diapositiva anterior, tiene una vida media muy corta. Desaparecen en 2 a 4 minutos. Y en 2 a 4 minutos se desaparecen. Ahorita vamos a ver cómo desaparecen, cómo se metabolizan. ¿Qué hacen las catecolaminas? Preparan al organismo para combatir durante el estrés, para defenderse del estrés. Cuando este se produce, los impulsos recibidos por el hipotálamo, ahorita vamos a ver cómo se activan a través de estímulos del hipotálamo, son transmitidos a las neuronas simpáticas ganglionares y estas se estimulan para aumentar la secreción de adrenalina y noradrenalina. Y ambas hormonas aumentan sin que nosotros lo pidamos, sin que nosotros lo querramos, aumentan la presión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan la contracción muscular y aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Todo esto que estamos viendo la respuesta al estrés que nos permite defendernos del estrés. Cuando tenemos una situación de estrés, esto es lo que provoca. Cuando vamos manejando y tenemos un riesgo, un accidente o
o simplemente nos peleamos, nos disgustamos, nos agreden, nos agredimos. Esto es lo que nos pasa sin que nosotros. ¿Y para qué sirve esto? Para que nosotros nos podamos defender. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues vamos a pelear si es necesario. Vamos a correr si es necesario. Para eso requerimos que haya suficiente azúcar para que nuestros músculos gasten en el momento de que andamos corriendo. El sistema nervioso autónomo se activa a partir de centros desde la médula espinal, el tronco del encéfalo o el hipotálamo o por reflejos viscerales. Ya dejamos dicho en las diapositivas del inicio que responde a los cambios internos y externos. Entonces, cuando nosotros al ver, al oír, al sentir una agresión, nuestro cuerpo al sentir una agresión va a activarse y va a producir señales que nos van a ayudar a tener ese mecanismo de defensa y ese mecanismo para defendernos. Responde con rapidez e intensidad lo suficiente para variar las funciones viscerales, el corazón, los vasos sanguíneos, el tubo digestivo. Todo eso va a cambiar. Y aquí estamos viendo lo que dijimos en la diapositiva anterior. A nivel hipotalámico, a nivel del encéfalo, a nivel hipotalámico, puede estar recibiendo algún estímulo y de aquí, este estímulo va a producir hormonas o va a producir las hormonas liberadoras que van a llegar a la hipófisis. Esta hipófisis lo que principalmente secreta es ACTH. La ACTH va a estimular a las suprarrenales en su corteza y va a producir suficiente cortisol y suficiente adrenalina. Se van a producir aquí tenemos la estimulación de las médulas suprarrenal por fibras simpáticas. Entonces esto va a producir el aumento de la adrenalina y este aumento de la adrenalina va a actuar sobre los diferentes tejidos, produciendo las acciones, preparan al sujeto frente a situaciones de estrés. Esto es mecanismo de adaptación ante el estrés para defenderse del estrés, para defendernos del estrés. Aquí vemos parte de lo mismo del anterior. Este es a nivel de fibras nerviosas. No lo vamos a ver esto. Cámbiate. No quiere cambiar. Bueno, vamos a ver el sistema nervioso autónomo, los neurotransmisores y receptores. Ya habíamos dicho desde un principio que los órganos tienen receptores y que los receptores donde van a actuar la adrenalina y la noradrenalina se llaman adrenérgicos. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene estos tres tipos de receptores. Vamos a ver nosotros nada más los adrenérgicos. En esta diapositiva lo que estamos representando es una membrana de una célula con sus receptores. Los receptores adrenérgicos van a ser alfa o beta. Y en este caso lo que estamos viendo es como la adrenalina predomina su estímulo sobre receptores beta y un poco menos sobre receptores alfa. Y la noradrenalina estimula predominantemente receptores alfa y un poco menos los receptores beta. Estos receptores son receptores de membrana acoplados a proteína G y estos receptores van a producir un estímulo en las células para producir los segundos mensajeros para provocar las acciones multisistémicas. Entonces aquí estamos viendo que los receptores beta van a producir AMP cíclico, los receptores alfa van a producir AMP cíclico, van a utilizar también el calcio como segundo mensajero para que se produzcan las reacciones que
que acabamos de mencionar. Los receptores adrenérgicos se clasifican en dos, como ya vimos previamente, en alfa y en beta. Los vamos a ver aquí como una alfa y una beta griega. Los receptores alfa son aquellos que se estimulan por la acción de la noradrenalina. Ya lo habíamos visto. Y los receptores beta son los que se estimulan por acción del isoproterenol. Otros receptores, bueno, ya vimos también allá los receptores dopaminérgicos, que no los vamos a ver ahorita. Los receptores adrenérgicos alfa y beta se van a subclasificar en este tipo. Primero, los alfa son alfa 1 y alfa 2. Y los alfa 1 tienen alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D. Todos estos están en diferentes órganos y tienen diferentes cualidades de respuesta. Aunque sea el mismo estímulo, la noradrenalina, la adrenalina van a tener diferentes intensidades de estímulo. Y los beta se van a clasificar en beta 1, beta 2 y beta 3. Y ahorita vamos a ver algunas de las funciones que cada uno de estos receptores tiene en los diferentes órganos. Este ya lo vimos. Aquí están. La adrenalina predominantemente los beta y la noradrenalina predominantemente los alfa. Esto ya vimos, los receptores alfa se dividen dada su respuesta a otras. Esto ya es de investigación de cómo se producen. De los receptores beta se han distinguido tres tipos, beta 1, beta 2 y beta 3. De estos tres receptores beta, los que más se han estudiado es el beta 1 y beta 2. Beta 3 me parece que es más importante a nivel fetal y que ya ahí están. Y los alfa se dividen en estos, alfa 1, alfa 2. Más bien, la adrenalina, donde dijimos que toma la adrenalina Receptores beta. en los beta y que tienen acción un poco menos sobre los alfa. Entonces tenemos la adrenalina actúa sobre los receptores beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 y alfa 2. Y la noradrenalina, principalmente los alfa 1, alfa 2 y beta 1. Entonces la noradrenalina predomina en los alfa y menos en los beta 1. Ahorita vamos a ver dónde están los beta 1. Estas son imágenes de los receptores. Acuérdense que son imágenes de ¿cómo se llama? De los receptores acoplados a proteína G. La estimulación simpática y parasimpática y órganos efectores. Ahorita ya vamos a ver qué es lo que producen a nivel de los órganos. Entonces los alfa 1, ay Dios. Los alfa 1 a nivel de tejido muscular liso, vascular, produce contracción. A los músculos genitourinario, contracción. En el hígado produce glucogenólisis y gluconeogénesis. A nivel del músculo intestinal, produce hiperpolarización y relajación. A nivel de corazón, la estimulación alfa 1 va a producir aumento de la fuerza contráctil y puede provocar arritmias. A nivel de los islotes pancreáticos, aquí fíjense los alfa 2, los receptores alfa 2, a nivel de los islotes pancreáticos, específicamente de células beta, disminuye la secreción de la insulina. ¿Sí? A nivel de las plaquetas, aumenta la agregación plaquetaria o produce agregación plaquetaria. En terminales nerviosas hay reducción de la liberación de la noradrenalina
Y en músculo liso vascular, los alfa 2 van a producir contracción. ¿Sí? Los beta 1. Los beta 1 a nivel de las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares están a nivel renal. Estas células yuxtaglomerulares lo que van a hacer es a recibir el estímulo de la presión arterial y de concentraciones de sodio para producir la liberación de renina, que es la que nos va a participar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, los beta 1, en corazón hay mucho beta 1 y esto aumenta la fuerza de contracción, la velocidad de conducción y aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Los beta 1, y esto es, el corazón tiene principalmente beta 1. Luego los beta 2 a nivel de músculo liso produce relajación a nivel bronquial. Este es importante cuando vean lo de la farmacología de los beta bloqueadores. Verán que aquí los agonistas de músculo de beta 1, ejemplo aquí en el músculo liso bronquial, produce broncodilatación. Por eso cuando utilizamos algún medicamento como broncodilatador, uno de ellos son los agonistas beta 2. A nivel de músculo estriado produce glucogenólisis. En el hígado también produce glucogenólisis y gluconeogénesis, al igual que otros receptores. Y los beta 3 dice que son más bien para sobretejido, actúan más sobre tejido graso, produciendo lisis del tejido graso. Esto es también prácticamente lo mismo, de manera diferente. A nivel de los beta 1, ¿qué es lo que hacen? Aquí lo que estamos comparando es lo que hace la respuesta adrenérgica y lo que hace la respuesta colinérgica. La respuesta adrenérgica a nivel de corazón aumenta cronotropismo e inotropismo. Esto es, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. A nivel de vasos sanguíneos, tanto en arterias, músculo esquelético y venas, producen vasoconstricción, la estimulación adrenérgica. A nivel de bronquios, la estimulación adrenérgica produce broncodilatación. En útero produce contracción. En las cápsulas prostática produce contracción. A nivel de tracto gastrointestinal produce relajación. En el ojo aquí está para que entendamos cómo se produce la midriasis y la miosis. Los músculos del iris, el circular y el radial del iris y el músculo ciliar producen relajación. Entonces, aquí la contracción produce midriasis. La estimulación del músculo radial del iris. Y acá produce relajación. Y aquí vemos lo que provoca, miosis. En el riñón se produce la secreción de renina. La estimulación ya habíamos visto a nivel del aparato yuxtaglomerular de los riñones. En las vías urinarias, aquí las diferentes reacciones. Y si ustedes se comparan con la anterior, con la respuesta colinérgica, hacen precisamente lo contrario. Ya vamos a terminar. Esto ya es lo que vamos a ver prácticamente en la clínica. La activación adrenérgica y noradrenérgica, lo que nos puede pasar. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca o puede causar insuficiencia cardíaca. Por el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, aumenta el consumo de oxígeno y esto puede provocar un infarto si las coronarias no son suficientes para aportar la sangre que se requiere. Esto es lo que pasa a nivel de corazón. Tenemos en verde el sistema parasimpático y en rojo el sistema simpático. Entonces el sistema simpático en rojo va a estar estimulando
el marcapaso, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, y va a estimular y aumentar la fuerza de contracción y la velocidad de conducción del sistema eléctrico del corazón para aumentar la frecuencia cardíaca. Y lo que es lo contrario, el sistema parasimpático también va a actuar aquí sobre las mismas células del nódulo sinusal y del nódulo AB para reducir. Entonces esto hace lo contrario. El parasimpático reduce la frecuencia cardíaca y reduce la fuerza de contracción. Creo que ya era todo. Hace un resumen. El sistema nervioso simpático aquí arriba, las glándulas suprarrenales, la producción de catecolaminas, que son la adrenalina, noradrenalina ¿qué hace? A nivel de músculo esquelético, se genera glucogenólisis y disminuye el metabolismo proteico. A nivel de hígado, hay glucogenólisis y gluconeogénesis e inhibe la síntesis de glucógeno. Esto genera aumento de la liberación hepática de glucosa. Es que tiene que haber suficiente glucosa. A nivel renal, aumenta la producción de glucosa. A nivel de corazón, estas catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y velocidad de conducción. Esto hace que aumente la frecuencia cardíaca. En la tensión arterial, igual que en los vasos sanguíneos, hay redistribución del flujo en el miocardio, en el músculo y en el músculo esquelético y en el hígado. Y en el tejido adiposo hay lipólisis de triglicéridos, ácidos grasos y glicerol. Esto es para tratar de utilizar los triglicéridos como fuente de energía. Y todo esto nos sirve para preparar al cuerpo para pelear o huir en alguna situación de emergencia o estrés. Para eso nos sirven las glándulas suprarrenales y para eso funciona la médula suprarrenal. Finalmente vamos a ver cómo el metabolismo de las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, así como la dopamina también se van a degradar. Dijimos que su vida media es de 2 a 4 minutos en la sangre. Las hormonas, las enzimas que se van a utilizar aquí son MAO, significa monoaminotransferasa, monoaminoxidasa. Y esta se inscribe catecol ortometil transferasa. Entonces la adrenalina se va a producir por estas dos enzimas en metanefrinas. La noradrenalina por la monoaminoxidasa o por la catecol ortometil transferasa van a producirse el ácido hidroximandélico y eso los va a transformar en metanefrinas y en normetanefrina. Y estas metanefrinas y la normetanefrina, por acción de la monoaminoxidasa, se va a producir en ácido varilmandélico. Así es la forma en que se van a degradar. Y la noradrenalina, la dopamina, por acción de las dos hormonas, de las dos enzimas, la monoaminoxidasa y la catecol ortometil transferasa, se van a producir en ácido dihidroxi. Estos dos metabolitos, estos metabolitos ya no tienen acción. Y finalmente la dopamina, por las mismas dos enzimas, se va a producir ácido homovanílico. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve, por ejemplo, para en casos de actividad elevada de las catecolaminas. Hay un tumor por ahí que es productor de catecolaminas. Se pueden estudiar buscando los niveles de ácido varilmandélico en orina. Para eso nos sirve así es como se degradan las catecolaminas. Finalmente dice que este es el mensaje del día. La clave para el aprendizaje y el trabajo exitosos es conocer los estilos de aprendizaje y trabajos personales. Esto significa que nosotros debemos buscar nuestra forma
nuestro estilo de aprendizar y que lo hagamos con actitud. Esto es lo que les traía yo para esta plática. Está muy cargadita también, está muy bonita. A mí, bueno, todas me gustan mucho, ¿verdad? Pero esta es, Doctor, hey, ya nos vamos. qué bien. Ahí está mi respuesta.